Hola, ¿cómo estás? ¿Me escuchas bien? Hola, hola, te escucho bien, ahí estamos. ¿Tú me escuchas? Sí, sí te escucho. Un poco bajo, pero te escucho bien igual. Bueno, dime si es que se escucha muy bajo y puedo ponerme los audífonos. Tú cuéntame. Yo igual te escucho bien. La verdad no sé si la audiencia, yo creo que a medida van como viendo si la audiencia encuentra que quizás no escuchan mucho, ahí nos estarán avisando. Pero yo Por igual en realidad favor, te amigos escucho. y amigas, avísennos si se escucha bien. Yo debo mencionarte, querida amiga, que estoy acá en una zona rural, estoy en Montepatria, en un cerro, y espero de todo corazón que el internet vaya bien, porque a veces tengo intermitencia de señal acá, pero vamos a confiar que sí. Ya, súper. Entonces ahí vamos a ver un, dos, tres, por si acaso, para que la conexión Eso. esté perfecta. Bueno, entonces Así es. partamos así al tiro al tirante. Primero, me gustaría, bueno, quizás saber un poco quién eres tú, especialmente para las personas que no puedan ver esto y no te conocen especialmente. Como saber quizás un poquito sobre tu historia y también cómo llegaste a la música en alta frecuencia, que es el gran tema que vamos a estar hablando el día de hoy. Sí, claro, por supuesto. Bueno, yo soy, como dijiste tú al principio, músico, compositor, productor musical de formación. He estado vinculado con la música desde muy pequeño. Tuve la fortuna de tener un padre que era justamente músico también, ingeniero en sonido, y una madre que era una amante de la música, que es amante de la música, y siempre, bueno, me empujó tanto a mí como a mis hermanos a aventurarnos en la educación musical. Y bueno, he hecho toda mi vida, he estado relacionado con la música, he tenido mis proyectos musicales, tuve una banda, yo viví en México durante 10 años, tuvimos un proyecto de música fusión allá en México, producimos 2 discos de estudio, uno lo terminé de producir en Nueva York, he hecho música para comerciales, música con fines audiovisuales también, para documentales. Eh, en fin, he estado toda mi vida relacionado con la música. Ah, también hice música para un circo una vez. Estuve Ah, tocando qué interesante. con un circo en Ciudad de México, también, digamos, música enfocada hacia las artes escénicas. Y bueno, he tenido una exploración musical bastante enriquecedora que finalmente desembocó en lo que hoy es la música en alta frecuencia y este proyecto este sueño que estoy empujando con el corazón, que es justamente Umbral, que es la plataforma a través de la cual difundimos y creamos la música en alta frecuencia. Súper. Y, por ejemplo, ¿qué vendría siendo, ya entrando en el tema así como ya central, qué vendría siendo la música en alta frecuencia y cómo se contrasta con la música que no lo es, como para poder uno más o menos entender cuál es la diferencia, cuáles son como podrían ser los beneficios también. Buena pregunta. Bueno, la música en alta frecuencia es música que ha sido diseñada para generar estados de armonía, ¿no? Tomemos en cuenta que la música es sonido y el sonido a su vez es vibración. Nosotros partimos desde la base, ¿cierto? Que todo es vibración, incluso la materia en su estado más elemental es vibración. Si tú te vas al microscopio y revisas, no sé, una silla y después vas viendo los átomos, ¿cierto? Las moléculas y después los electrones y te vas más al fondo, los quarks, ¿cierto? Y llegas hasta la partícula más minúscula. Al final de este recorrido te das cuenta que en última instancia hay patrones de energía danzando que en el fondo serían como la antesala de la materia. Entonces, todo el universo, todo el universo material que nosotros conocemos primero es energía. Entonces, empezando desde esa base, la música vendría a ser como un reflejo de esta energía que nosotros, de esta vibración, que nosotros podemos de alguna manera manipular, ¿cierto?
y presentarla a través de sonidos agrupados de manera armónica. Si tú te vas a la RAE, por ejemplo, vas a encontrar una definición así como ¿qué es la música? La música es el arte de ordenar los sonidos y los silencios en el tiempo. Entonces nosotros tomamos estas vibraciones y las vamos ordenando en el tiempo para que tengan para que puedan, digamos, tener una expresión artística y puedan ser estéticas o puedan cautivar la emoción de otras personas o puedan despertar el intelecto, ¿cierto? Esa es como la definición, digamos, occidental y que nosotros como músicos nos enseñan también en la escuela, ¿no? Entonces, en el fondo, tomando en cuenta esto, que la música es una vibración y que el universo es vibración, nosotros tomamos la música y en el fondo lo que hacemos es proponer una vibración coherente, armónica, que justamente tienda a equilibrar las vibraciones de cada uno de las personas que la escuchan, ¿cierto? Entonces, bueno, en el fondo la música, como te decía, es la música en alta frecuencia, es música diseñada para generar estos estados de bienestar y de paz en las personas, de armonía, y cómo en el fondo convive con otro tipo de música que no lo es, como preguntaste tú. Bueno, yo creo que en el mundo de la música hay de todo. Siempre, obviamente, me hacen esa pregunta de, bueno, si hay música de alta frecuencia, ¿cuál es la música de baja frecuencia? ¿Cuál es la música que genera el efecto contrario? Y yo siempre digo que en realidad el género musical, los géneros en general, valga la redundancia, son neutros. El ritmo, ¿cierto? Todo lo que tiene que ver con la parte musical no lírica son neutros, son ritmos que se pueden usar para distintos objetivos. Entonces, no hay tal como una música mala o como un género Claro, negativo, por decirlo de alguna manera. Lo que sí pasa es que hay autores, ¿cierto? Hay artistas, hay compositores que toman algún ritmo e imprimen en este ritmo un mensaje que podríamos decir tal vez distorsionado, ¿cierto? O imprimen un sentimiento tal vez de frustración, de rabia, de sentimientos que exacerban como las emociones negativas del ser humano, por ejemplo, y a eso le podríamos llamar una música de baja frecuencia o que genera, ¿cierto? Emociones o despierta sentimientos que no son muy beneficiosos para el desarrollo del ser humano, ¿no? El ejemplo más claro, obviamente, tiene que ver con la música urbana, tal vez con el reggaetón, que insisto, no es algo que va hacia el género, sino hacia ciertas composiciones o ciertas piezas musicales que en el fondo tienen impresas, ¿cierto? Estos sentimientos, podríamos decir, de baja frecuencia, ¿no? Donde hay mensajes que denostan a la mujer, ¿cierto? O que la proponen como un objeto, o hay mensajes que en el fondo enarbolecen, no sé, las drogas o el crimen, por ejemplo, ¿no? Situaciones densas o que exacerban la violencia en el fondo, ¿no? Entonces, muchas veces los artistas lo hacen como un método de catarsis, ¿no? Yo tengo una emoción fuerte, yo tengo una situación que estoy viviendo y que estoy transitando en mi vida, entonces hago catarsis y la convierto en una obra de arte, entre comillas, ¿cierto? La convierto en una pieza musical y a través de eso, en el fondo, me libero de esta carga, pero le entrego la carga a las personas que la van a escuchar. Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros escuchamos esa música? ¿No? ¿Qué pasa, por ejemplo, con los niños que escuchan una canción que está diciendo, por ejemplo, ser cool o ser bacán, como decimos en Chile, ¿cierto? Es andar con collares de oro, ¿cierto? Tener muchas mujeres, ¿cierto? Mujeres semidesnudas y tener armas. Entonces,
el mensaje que hay detrás del género es realmente lo que vendría a ser algo preocupante. Insisto, el género como tal es neutro. Si tú escuchas el reggaetón o analizas el reggaetón, por ejemplo, es un ritmo que proviene de raíces africanas, ¿cierto? Que es un ritmo muy positivo para conectar, por ejemplo, con nuestro cuerpo, con la tierra, ¿cierto? Nos lleva a mover nuestro vehículo físico, ¿cierto? Es muy propicio para cierto tipo de rituales, por ejemplo, ¿no? Las personas que son muy etéreas, muy voladas, ¿cierto? Que andan siempre en las nubes, a veces necesitan eso de pisar la tierra, de sentir la tierra y de hacer un cable a tierra, ¿cierto? Y decir, estoy acá, yo también soy materia, soy cuerpo, y necesito a veces tener esa conexión. Entonces, ese tipo de ritmos, insisto, no es que sea malo, sino que es el mensaje que hay impreso en ese tipo de música. Hace poco compartí un video que tuvo bastante éxito, donde mostraba un experimento que es el cimascopio, o cimascope en inglés, que es un aparato que sirve justamente para ver cómo se comporta en este caso en particular el agua, ¿cierto? Frente a alguna música o algún tipo de frecuencias. Y uno puede ver los patrones que se dibujan en el agua con la música y con cierto tipo de frecuencias. Entonces, a mí me gusta mucho ese experimento porque en el fondo lo que hace es ilustrar de manera muy gráfica qué es lo que está sucediendo, ¿cierto?, con nosotros que somos 80% agua, ¿no? Entonces, bueno, un Sí. poco, perdona, me fui un poco por las ramas, pero tiene que ver con eso. La música en alta frecuencia es música para generar armonía y claramente hay música que no lo hace, sino que genera un Mm. efecto contrario y Ok. mi propósito, mi misión justamente es poder crear una música que sea, que proponga coherencia y que a las personas, digamos, les ayude a bajar sus niveles de estrés, a bajar su ansiedad, a bajar la angustia Perfecto. y que surjan sentimientos de gratitud, de calma, de paz, etcétera. Por ahí va un poco, a grandes De hecho, rasgos. antes de entrar a ese tema, quería justamente ver, por ejemplo, me imagino que la música, como tú dices, que hay una base, me imagino que sea armónico o inarmónico tiene mucha relación con la matemática, ¿no? Como por ejemplo los tiempos, el espacio entre una nota y otra nota, tiene un poco, ¿cómo se relaciona igual la música de alta frecuencia con la matemática, por ejemplo? Bueno, la música Así en como en general está resumen. íntimamente relacionada con la matemática. Es decir, la música es un arte totalmente matemático. De hecho, tú cuando estudias música, cuando estudias armonía, la armonía, por ejemplo, es pura matemática. Todo, las distancias que hay entre una nota se miden de forma matemática, ¿no? La distancia que hay entre una nota y la otra se llama intervalo, ¿no? Eh, por ejemplo, tú a través de cálculos matemáticos puedes determinar, por darte un ejemplo muy concreto, la cantidad de armónicos que tiene la cuerda de una guitarra. Y esto es algo que lo sabemos desde Pitágoras hasta el día de hoy. Es un arte que está extremadamente vinculado. Y cuando hay consonancia en la música, ¿no? En la música podemos hablar, en la música en general, no me refiero solamente a la música en alta frecuencia, y ahora quiero aclarar, la música en alta frecuencia no es algo, a ver, esto también me gusta decirlo porque asumo también la responsabilidad que hay en eso. A veces yo he encontrado un montón de frecuencias o de cosas que te venden en internet y es que casi te lo venden como música milagrosa que te va a salvar la vida. Lo hablaba yo en el live anterior que hice el día martes, hace unos días atrás, con otro amigo, y justamente me preguntaba esto del tema de las frecuencias, qué frecuencias recomendaba escuchar, y tú te metes a YouTube y encuentras un sinfín de frecuencias que te las venden como frecuencias milagrosas. Y en el fondo, yo, obviamente sin querer desprestigiar el trabajo de nadie, pero, a ver, la música en sí es la medicina, ¿ok?
no es que la música en alta frecuencia sea algo mágico que te va a venir a salvar la vida, ¿ok? Es una música diseñada con un sentimiento específico que pretende generar estos estados de armonía. Ahora, si se genera ese estado de armonía, va a depender también mucho de la persona que la escucha, ¿ok? O sea, si la persona, por mucho que la música esté diseñada con ese propósito, si la persona está en una actitud completamente repelente, por decirlo de alguna manera, ¿no? O cerrada, ¿cierto? Le pongas lo que le pongas va a ser difícil. Entonces es un trabajo mutuo entre la música y el trabajo interno de la persona que está usando la música para un propósito mayor, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, Como, volviendo al tema, la música, cuando hablamos de música y música en general, nosotros tenemos música que es consonante, ¿ok? Y música que es disonante, ¿ok? La música consonante es cuando se produce, cuando justamente la matemática que hay detrás de esa música es simétrica y genera que la música justamente, lo que en música se llama, genera armonía. Es decir, por decirlo de alguna manera, las ecuaciones que hay, matemáticas que hay detrás de esa composición son agradables al oído porque tienen una matemática perfecta, por decirlo en palabras simples, ¿no? No, sin embargo, no, la música que es disonante tiene, por decirlo así, una matemática que no es consonante y que, por ende, es molesta al oído. Lamentablemente no tengo ningún instrumento acá a mano, pero, por ejemplo, algo disonante. ¿Tú te acuerdas de la película Tiburón, que es el famoso soundtrack, ¿cierto? Que suena tiriririri sí, cuando se acerca el tiburón. sí, Bueno, ese intervalo que hay en ese soundtrack, en esa canción, cuando se acerca el tiburón, es un intervalo que si tú lo tocas al mismo tiempo genera disonancia. Entonces, eso de por sí es desagradable al oído. Entonces, cuando tú tienes algo disonante, el oído, y porque estamos diseñados de alguna manera así, automáticamente lo capta como algo disruptivo, como algo que no genera placer, ¿ok? Y por el contrario, cuando escuchamos música consonante, que tiene armonía, que suena bien y todo, eso automáticamente genera placer. Ahora, hay ciertas personas que ya tienen un bagaje musical y se van, digamos, explorando otros géneros y llegan al punto de construir la música y aprender a apreciar las disonancias que puedan existir en la música. Por ejemplo, eh, la música dodecafónica, que es una música que es totalmente disonante, atonal. Uno no encuentra o si tú no tienes el conocimiento musical previo, no puedes disfrutarla. O sea, tienes que entender lo que pasa como detrás, ¿cierto?, de esa composición para poder decir, esto es bueno porque esto y esto y esto, ¿no? Un poco también pasa con el jazz, ¿no? El jazz juega mucho con la disonancia y bueno, y es música, podríamos decir, como para personas que tienen, para intelectuales, digámoslo así, ¿no? Personas que ya tienen un bagaje musical y que pueden comprender lo que está pasando y disfrutan justamente de esas disonancias o de este efecto de la espontaneidad, de la improvisación, donde tu cerebro cree que va a predecir el siguiente movimiento y pasa algo que te sorprende, entonces como que uno dice, me sorprendió este músico, ¿no? Entonces, bueno, en realidad la matemática, cuando uno escucha una pieza armónica es porque hay una matemática coherente detrás que está funcionando de manera subyacente a lo que uno está escuchando. Y cuando esa matemática está errada, uno escucha disonancia. Y eso se siente automáticamente y uno dice, me gusta esto o no me gusta. claro. O sea, en el fondo igual va a influir mucho en cómo nosotros estamos, en nuestro estado interno y cómo también nos dejamos fluir por las frecuencias vibracionales de la música, que nos va a permitir elevarnos de alguna manera un poco nuestra frecuencia, ¿no? Como, de alguna manera como contagiarnos con esa frecuencia de la música y para, un poco más hacia arriba. Y
Anton, una Sí, se pregunta, podría decir que sí. ¿sí? Ya, genial. Y Anton, por ejemplo, yo creo que por el factor, bueno, aprovecho también de informar de nuevo a las personas que ya están como, yo creo que ya estamos como un número más o menos como ya frecuente. Este live va a ser un poquito más cortito de lo normal, así que hoy vamos a terminar yo creo que con, como con la siguiente etapa de preguntas y bueno, y obviamente aprovecho también de dejarte invitado quizás para otra oportunidad donde podamos hablar un poquito más de temas que podamos como también hablar quizás un poco más de tus álbumes, de tu música y todo. Así que Con mucho gusto. como para este bloque, como más o menos final, me gustaría, porque también, no sé si tú puedes ver la burbujita de preguntas, pero igual hay varios comentarios con respecto al tema de la sanación. Entonces yo creo que podríamos ir cerrando a full con eso de cómo sería la sanación, especialmente a personas que tienen ansiedad o han tenido que pasar por procesos de duelo muy, muy fuertes como internamente de algún familiar. ¿Y cómo jugaría para nosotros la música en como alta frecuencia para poder ir sobrellevando todo esto, estas cosas que nos pasan alrededor, que nos dejan estar un poco inestables emocionalmente? Mm. Excelente, excelente pregunta. Yo creo que esto que estás planteando es uno de los factores medulares de mi trabajo y de la música en alta frecuencia. Mira, lo primero que te puedo decir es que justamente nuestra metodología, si es que se puede decir así, se basa, ¿cierto?, en los estudios más recientes de la neurociencia y al mismo tiempo se basa también en la sabiduría de culturas ancestrales, principalmente filosofías orientales, ¿no? Como la escuela tántrica o la filosofía del yoga, ¿cierto? Donde se comprendía la música y el sonido más que como un elemento de entretención, se utilizaba justamente con fines terapéuticos, meditativos o con el propósito de que ese poder sonoro, por llamarlo de alguna manera, despertara ciertas habilidades internas nuestras y, bueno, poder avanzar en nuestro camino de desarrollo personal y espiritual. Tal es el caso, ¿cierto?, de los famosos mantras, que los mantras son una filosofía y una escuela muy, muy profunda. Se habla del mantra yoga o del japa, que es la práctica del mantra, donde es una escuela milenaria, donde uno se tiene que iniciar con un maestro y no es llegar y aprender a cantar los mantras en YouTube y llegar a cantarlos. Por eso, por ejemplo, a mí me han pedido mucho que haga álbumes de mantras y yo todavía me estoy esperando a sentirme preparado para lanzar un álbum de esa categoría porque es algo muy, muy, muy profundo que merece un respeto y un cuidado tremendo. Entonces, para que los amigos ahí que están al otro lado de la pantalla se vayan haciendo una idea de lo potente que puede llegar a ser el estudio y la práctica del sonido, y en este caso de los mantras en particular, ¿no? Y, ¿Y por qué te digo que nuestra metodología se basa también en los estudios más recientes de la neurociencia? Porque a raíz de las nuevas tecnologías que han arribado, hemos podido corroborar el impacto que tiene la música en nuestro cerebro y en nuestro sistema nervioso y lo hemos podido comprobar, digamos, de forma tangible, es decir, empíricamente, a través del método científico. Entonces, todos los procesos neuronales que suceden cuando escuchamos o cuando tocamos música ya no son un misterio, se pueden comprobar, están ahí, están los papers, incluso científicos, al alcance de todo curioso o curiosa que quiera ir y profundizar y entender qué es lo que pasa internamente cuando escuchamos música. Ahora, a pesar de que hemos avanzado bastante y de que los científicos y los neurocientíficos particularmente han podido avanzar muchísimo en este tema, igual seguimos en pañales porque justamente el cerebro es como el universo, o sea, la mente es como el universo, es insondable, siempre va a ser un misterio, aunque tengamos tecnología del No sabemos futuro, casi nada. ¿cierto?
Exactamente, sabemos muy, muy poco. Entonces, al final, con la música sucede lo mismo. Podemos atisbar, porque obviamente nos damos cuenta, ¿no? Podemos percibir que ciertas canciones nos mueven emocionalmente, podemos percibir que cierta música nos hace bien o nos hace sentir motivación, nos hace sentir ánimo, alegría. Podemos percibirlo y ahora con la neurociencia podemos también verlo, ¿cierto? Hasta cierto punto podemos ver qué zonas del cerebro se activan cuando estamos escuchando, qué neurotransmisores se liberan en nuestra química cerebral cuando escuchamos una pieza musical que nos gusta. En fin, entonces es un momento muy interesante para comenzar a hablar de estos estudios y que las personas puedan decir, wow, o sea, si la música tiene esta facultad, si la música y el sonido tienen esta capacidad y esta influencia tan grande en mi interior, tengo que poner atención acá y es más, puedo usar esta herramienta justamente para desarrollarme o para enfrentar, como tú dijiste al principio de la pregunta, una situación difícil. Y te puedo dar miles de ejemplos, pero te voy a dar un par que me parecen que son muy relevantes. Mira, cuando nosotros escuchamos música que nos gusta, ¿ok? Una de las cosas que sucede en el cerebro, que es una de las cosas bastante interesantes, es que la música, además de activar muchas áreas del cerebro y poner a trabajar al cerebro de manera conjunta, nosotros tenemos dos hemisferios, ¿cierto? Tenemos el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho, ¿ok? El hemisferio izquierdo está relacionado con nuestra parte más analítica, más racional. Los expertos hablan de que el hemisferio izquierdo tiene un procesamiento lineal, podríamos decir, ¿no? Se encarga del pasado, del futuro, y se encarga también de hacer las predicciones, ¿cierto? Es esa voz que nos dice, oye, acuérdate que tienes que hacer el live hoy día, entonces tienes que conectarte, ¿verdad? Y por otro lado, el hemisferio derecho está más relacionado con la creatividad, con el pensamiento en imágenes, ¿cierto? Con un pensamiento no lineal, el hemisferio derecho se encarga del presente, del aquí y el ahora, absorbe, digamos, es de alguna forma como el receptor de la experiencia completa, ¿no? Porque estamos recibiendo colores, sonidos, información y nuestro hemisferio derecho está ahí atento. Entonces, nosotros vamos usando ambos hemisferios para avanzar en la vida. Ambos son necesarios, ninguno es mejor que el otro, ¿cierto? Sin embargo, hay ciertos estados mentales y que, insisto, también se han podido corroborar, que es cuando, por ejemplo, estamos en estos estados que parecieran ser de superconciencia, ¿no? Cuando uno está totalmente concentrado en una tarea, no sé, por ejemplo, el chef, el cocinero que le gusta cocinar y de repente empieza a crear y a preparar un plato y de repente él está en otra dimensión como en éxtasis o combinando. como en trance. Claro, mira, es que en realidad no es tanto como un trance. Ya. El término, de hecho, el término técnico, entre comillas, es el estado de flow, el estado de Ah, flujo, que ha sido, de hecho, y es divertido porque suena casi como algo esotérico, ¿no? El estado de flujo. claro. Y es un estado que está, digamos, propuesto por la psicología. De hecho, el máximo exponente del estado de flow es un psicólogo que me parece que es húngaro, que es Mihaly Csikszentmihalyi, y él tiene un libro precioso que se llama justamente Flow, donde hace una investigación de campo a muchas personas justamente para ver qué es lo que sucede psicológicamente cuando tenemos este estado, ¿no? Pero ¿qué pasa dentro de nuestro cerebro? Lo que pasa es que empieza a haber una interconexión de ambos hemisferios, ¿ok? De ambos hemisferios cerebrales. Entonces como que logramos un equilibrio y el hemisferio izquierdo, que es el que generalmente, sobre todo en nuestra cultura, tenemos más activo porque tenemos que estar todo el tiempo resolviendo situaciones, tenemos que estar todo el tiempo preocupándonos de tareas cotidianas, ¿cierto? Resolviendo la vida, ¿verdad? Entonces es el que está más Sí. activo. Y el otro generalmente tiende a estar más dormido y se activa, por ejemplo, cuando soñamos, cuando estamos durmiendo. Ahí se apaga la mente analítica, se apaga el hemisferio izquierdo y empieza a actuar el hemisferio derecho. Pero hay momentos, insisto, como en el estado de flujo, cuando ambos hemisferios
están en perfecta correlación, por decirlo de alguna manera. Y ambos hemisferios se conectan a través de una red neuronal que se llama el cuerpo calloso. Y el cuerpo calloso es un cúmulo de fibras, ¿cierto?, que conectan ambos hemisferios, una gran red neuronal, y que cuando se genera esta interconexión hemisférica, este centro cerebral, el cuerpo calloso, se activa y conecta las dos partes del cerebro, ¿no? Y curiosamente, con la música se activa, por decirlo así, de manera espontánea este cuerpo calloso. Esa es una de las cosas que te quiero decir que son muy relevantes, ¿no? Otra cosa, nosotros en el cerebro tenemos otra área que se llama el tálamo, ¿ok? Que forma parte del sistema límbico, conocido popularmente como nuestro cerebro emocional. Ahí en este sistema límbico, donde está la amígdala, está el hipocampo, el tálamo, el hipotálamo, acá se procesan las emociones, ¿ok? Y hay un área de este cerebro de esta parte del cerebro bien particular que se llama el tálamo, ¿ok? Y el tálamo, ¿qué es lo que hace? El tálamo, en el fondo, tiene la capacidad de bloquear los estímulos externos para que podamos concentrarnos en una tarea específica. Por ejemplo, en este momento están pasando situaciones a mi alrededor, escuché unos perros pasando por acá afuera, a veces escucho algunos pasos, ¿cierto? Pero no me distraigo porque en el fondo el tálamo está haciendo ese trabajo de que esos estímulos llegan, porque obviamente los escuchamos, pero el tálamo dice, no es importante, no le vamos a prestar Como un atención porque filtro. estamos concentrados en otra tarea. Ah, ¿Me perfecto. explico? Entonces, ¿qué Sí. pasa? Que la música se salta el filtro del tálamo. Algo pasa mágicamente con la música que, va directo. Es como que se salta el peaje, cosa que no sucede con el lenguaje. Por ejemplo, puede venir una persona y puede decirme algo y yo puedo seguir bloqueando de alguna manera, gracias a mi tálamo, esa información a través del lenguaje, pero con la música no, como que la música va directo. Entonces, bueno, esa es otra, podríamos decir, el segundo factor importante que te quiero mencionar. Y el tercer factor tiene que ver también con el cerebro y con el sistema nervioso, que es las hormonas y los neurotransmisores que se liberan o que se generan cuando nosotros escuchamos o ejecutamos música. Y hay tres en particular que a mí siempre me gusta mencionar. El primero está relacionado con el neurotransmisor que nosotros conocemos como dopamina, que es conocido como justamente como el neurotransmisor relacionado con el placer. Este neurotransmisor se libera cuando nosotros, por ejemplo, disfrutamos de una buena comida o, por ejemplo, cuando tenemos sexo, es el encargado del placer, ¿ok? ¿Y qué pasa? Se segrega también este neurotransmisor cuando escuchamos una canción que nos gusta. Y esto es bien curioso porque uno diría, bueno, a ver, ¿qué tan importante puede ser eso? Y es importante porque cuando tú comes, ¿cierto? Eh, estás interactuando con la materia, ¿cierto? Estás Mm. comiéndote algo que te genera placer, etcétera. Cuando estás, no sé, besando a tu amante, ¿cierto? A tu pareja, a tu mujer, eh, estás también sintiendo la materia, ¿cierto? Y bueno, y se entiende que se puedan liberar este neurotransmisor. Sin embargo, la música es un estímulo externo y abstracto que no tiene forma y sin embargo genera algo muy similar. De hecho, se ha vinculado o se ha comparado incluso con el consumo de drogas. O sea, la música puede llegar a generar estos neurotransmisores al mismo nivel que, por ejemplo, consumir cocaína, ¿ok? O sea, pero bueno, obviamente sin los efectos secundarios que la droga conlleva, obviamente, ¿no? Entonces, eso es bastante revelador. Y lo otro es que hay otra hormona que es muy importante, que es la oxitocina, que es conocida también como la hormona del amor, y en este caso en particular, esto es muy importante, y con esto quiero como justamente cerrar este punto, debido a la pregunta que tú hiciste, que es justamente esa, ¿no? ¿Por qué o cómo nos ayuda la música en momentos de estrés o en el momento de un duelo o en un momento difícil? Porque justamente
la hormona que se segrega cuando estamos viviendo un momento difícil, cuando estamos en estrés, la hormona que se genera es el famoso cortisol, ¿ok? Y el cortisol es el archienemigo de la oxitocina. Y la oxitocina es conocida popularmente como la hormona del amor y la confianza. Cuando tú estás enamorada, ¿cierto? Lo que tu Claro. cuerpo está generando es oxitocina. Entonces, que es una hormona espectacular, porque cuando tú te enamoras es como, wow, nada más Sí. importa, ¿cierto? Mariposas, total, Bueno, sí. exactamente. Entonces, cuando tú estás pasando un momento de estrés, los niveles de cortisol son muy altos en tu sangre. Y cuando los niveles de cortisol suben, los niveles de oxitocina bajan. Y viceversa, cuando los niveles de oxitocina suben, el cortisol baja. O sea, son enemigos, son enemigos estas Claro. hormonas, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que también se ha podido constatar que a través de la escucha de música, de la música que nos gusta, o a través de la ejecución de la música, se segregan también altos niveles de oxitocina. Entonces tenemos estos tres factores que son, desde mi punto de vista, fundamentales, ¿cierto? La interacción hemisférica cerebral, cuando empiezan nuestros dos hemisferios cerebrales a trabajar de manera conjunta y se genera el estado de flow y la música puede ayudar a producir eso, está el segundo factor que es el salto del filtro del tálamo, entonces la música llega directo a tu cerebro sin que tú lo pienses, ¿verdad? Y en Claro. tercer lugar, este cóctel químico, ¿cierto?, de drogas naturales que produce nuestro cuerpo cuando escuchamos música. Entonces, neurocientíficamente podríamos decir que la importancia de la música en general, y en este caso de la música en alta frecuencia, es que se generan esta serie de procesos internos que nos pueden llevar justamente, por ejemplo, a lidiar con un proceso difícil, como la pérdida de un ser querido o la separación, ¿cierto?, con tu pareja que nos lleva a un estado de estrés muy alto. O por ejemplo, cuando están estos mecanismos que mencionábamos funcionando en el cuerpo, es más sencillo, por ejemplo, alcanzar la sanación física o sobrellevar una enfermedad crónica, por ejemplo, o sobrellevar una patología incluso un estado de depresión o de angustia muy profunda. La música vendría a ser, y en este caso, insisto, la música en alta frecuencia, vendría a ser una tremenda aliada para poder sobrellevar estos procesos y para poder no solo sobrellevarlos, sino que en el futuro, ojalá transformarlos y resignificarlos para que finalmente, cuando lleguemos al final del recorrido y miremos hacia atrás, no veamos la situación difícil que nos pasó como algo malo, sino como una Mm. enseñanza, ¿cierto? Como algo que nos vino a enseñar y nos vino a mostrar de manera a veces dura, ¿cierto? Que teníamos que pasar por esa situación para poder seguir creciendo como persona. Entonces, desde la parte concreta, científica, lo podemos plantear así. Ahora, desde la parte mística, espiritual, se nos abre también otro mundo. O sea, la música es capaz de conectarnos así, pero de manera inmediata con nosotros mismos, con el universo, con todo en lo que nosotros podamos creer, si tú crees en Dios, si tú crees en la inteligencia divina. O sea, la música para mí, ya hablando más desde una perspectiva más mística, ¿cierto? Más metafísica, la música para mí es un puente de conexión entre lo terrenal y lo divino. O sea, es el puente, la comunicación, es el lenguaje de Dios, ¿cierto? O sea, y bueno, así como la matemática también, ¿cierto? La música es matemática, es el lenguaje del universo y es el lenguaje de Dios o de la creación divina, como quieran llamarle. Así de potente es la música y bueno, y yo lo veo todos los días con los comentarios que me llegan de personas que han Mm. podido sobrellevar enfermedades terminales o que han salido de procesos
muy, muy intensos y me llegan mensajes que a mí me emocionan en lo personal, donde me dicen muchísimas gracias, o sea, tu música me salvó la vida. Y bueno, yo siempre digo, bueno, es que no solamente fue mi música te ayudó, pero en realidad el que se salvó eres tú, Claro, ¿no? exacto. Así que, bueno, podríamos hablar horas de la música y tiene que ver por ahí. No sé si tiene sentido para ti lo que te comparto. Totalmente. De hecho, la parte desde cuando empezaste a abordar la parte más como científica, puede que, o sea, en mi cabeza me quedó como un resumen que puede que quizás, bueno, te lo voy a contar así como cortito, pero quizás tú me dices, puede que sí, como puede que no. Me pasó que un poco como Sí, que en el fondo habían como tú dijiste, tres claves como para de alguna manera que se dé una especie de sanación o una conexión con la música. Que primero es como el equilibrarse como con las ondas de la frecuencia de la música, un poco como equilibrar ahí un poco las ondas, me lo imaginé así de alguna forma. Luego vendría siendo el tema de que este filtro del tálamo es como que llega la música directamente a tu subconsciente, que es justamente donde nosotros no tenemos mucho control, pero que nos ujú, irradia y nos impacta en nuestro consciente y muchas veces nuestra actitud, nuestra forma de cuando de repente decimos, wow, de repente cambió un patrón y no me di cuenta o pasó algo que hice distinto, bueno, pasó un poco que el subconsciente empezó a mandar su mensaje sin que nos diéramos cuenta y ya la última parte lo sentí de alguna manera como directamente el goce y la felicidad, estas como hormonas que tú mencionaste. Soy mala para los nombres, así que no me pregunté por favor el nombre científico, pero me hace mucho sentido que esté conectado totalmente con con el goce, porque el goce o el disfrute de las personas justamente es como, está muy directa conexión con nuestro bienestar. En el fondo, si nosotros, cuando nos sentimos bien, cuando estamos tranquilos, cuando estamos felices, cuando estamos gozando algo, ya sea disfrutando, haciendo algo que te gusta, simplemente quizás cocinando o te gusta caminar, disfrutar el viaje de caminar mientras caminas. Entonces está muy conectado con el goce y por eso me hace mucho sentido. Ese es como mi claro, resumen que me quedó a mí, por lo menos. Espero que haya estado como lo más cercano posible. Y bueno, yo sé que totalmente. estamos con poco tiempo, así que, pero la verdad, he disfrutado mucho esta conversación. Me encantaría seguir conversando contigo, pero, pero vamos a tener que, me imagino que vamos a tener que ir cortando muy pronto. Así que en este momento solamente me gustaría agradecerte para no quitarte más tiempo, porque sé que tienes que hacer algo importante ahora. Así que simplemente agradecerte el tiempo que te diste, estos minutos para poder explicarnos un poco. También la calidad de tus respuestas, que a pesar de con el tiempo a veces uno se pone nervioso, pero creo que por lo menos siento que se cerraron todas las dudas, o las grandes, o sea, la gran mayoría de las dudas que pudieron abarcar sobre esos temas en particular. Así que te agradezco muchísimo la calidad de comunicación y de transmitir también todo tu hermoso trabajo, porque creo que es algo que de verdad puede cambiar muchas vidas en conexión de que uno despierte y conecte con su capacidad de autosanación. Así que de verdad te agradezco muchísimo, también agradezco mucho a la audiencia. Y nada, pues, o sea, yo personalmente con la parte más como espiritual, para mí la música en alta frecuencia ha sido como un vehículo de viaje de astrales, de conexión con uno, de poder conocerte y también poder entender muchas cosas de quizá en otras vidas. Entonces, como que al final, para mí es como un ticket a darte un viaje por el espacio, al infinito y más allá. Así Qué que lindo. muchísimas gracias. No, querida, gracias a ti. La verdad es que me encantó tu resumen. Al final, claro, yo puedo decir muchas cosas, pero lo que realmente importa es cómo lo entiendes tú, cómo lo entienden los amigos y las amigas al otro lado de la pantalla. Eso es realmente lo vital. Así que cada uno saque sus propias conclusiones, que cada quien se cree
su propia historia, su propio cuento y su propia metáfora. Me encantó tu metáfora, es un ticket para ir a darte Gracias. una vuelta por el universo. Y bueno, aprovecho de decir también que quienes quieran profundizar o quieran saber más respecto a este tema, voy a estar dando justamente un concierto taller, que es un formato, digamos, nuevo que estoy probando, que es al mismo tiempo un concierto y al mismo tiempo un taller donde además de disfrutar la música en alta frecuencia y de irnos en ese viaje al universo, como dices tú, además vamos explicando ciertas dinámicas, mostramos material audiovisual, es una propuesta muy interesante, así que los invito a todos los que quieran participar. Va a ser de forma online o presencial. Para las personas que quieran asistir de forma presencial es en La Serena. Me quedan creo que 5 cupos, ya está a punto de acabarse el quórum. Y para las personas online está el quórum abierto para todos y es con aporte voluntario en el caso de las personas online. Así que si quieren profundizar, les recomiendo mucho que asistan a este encuentro y para inscribirse está el enlace en mi perfil o me pueden escribir ahí a través del mensaje directo. Así que muchísimas gracias a ti también, querida, por la invitación, por lo que estás haciendo. Qué bueno que se estén generando estos espacios de conversación, de apertura de conciencia, donde podamos explayarnos y tocar temas que en otros lugares no se hablan. Entonces, felicitaciones también por eso y bueno, cuentas conmigo para otra ocasión y para lo que te pueda ayudar. Yo feliz de poder seguir generando estos encuentros. Y muchas gracias también a toda la audiencia que se conectó y bueno, y estuvieron ahí presentes. Si queda alguna pregunta, por favor me la haces llegar o me preguntan directamente a mí, con mucho gusto voy a contestar. Súper, muchas gracias y de verdad lo invito a las personas que no conocen a Anton Alihuana que lo sigan porque de verdad tiene una música que, o sea, por ejemplo, yo siempre lo uso como música de emergencia, o sea, si estoy un poco alterada emocionalmente, me calman al tiro y se me acabó la maña, todo, así que de verdad que es un trabajo muy potente y algo que uno puede simplemente escuchar durante unos minutos en tu día y hay muchos talleres que también él hace también y que lo invito también a saber todo su mundo ahí en Anton Aliwen. Tu página era umbral.one, ¿cierto? De la aplicación. Pero tu página Umbral de, por punto ejemplo, uno. es umbral.1. Y para, igual no sé por qué le puse bueno, ya, uno. Porque bueno, Y estás internacional hoy día. claro, yo sé que no le pego mucho al inglés, pero bueno, me salió. Así que, bueno, los dejo invitados, así que eso, y ojalá podamos conversar en otra oportunidad y así aprovechar más el tiempo porque me encantaría sacarte más el jugo en algún momento. Así que ahora te dejo para que puedas hacer lo que tenías que hacer y me despido de todos ustedes, de la audiencia maravillosa que estuvo aquí presente y nos vemos para la próxima. Chao, chao. Chao, gracias. Hola, soy Macarena Baltra de Mi Mágico Bosque. Recuerda seguirme en Instagram. Si te gustó el video de Explorando Senderos, dale like. Sígueme en mi canal para más. Y recuerda activar la campanita para que siempre estés atento o atenta al nuevo contenido que voy a ir subiendo.